Olvida todo lo que te hayan dicho sobre tomártelo con calma cuando envejeces. Si no te estás tomando estos tres biomarcadores críticos en la menopausia, estás dejando tu envejecimiento al azar. Y no hablo solo bajar de peso, sino de la sensibilidad a la insulina, la fuerza de agarre en manos, la densidad ósea y la masa muscular. El músculo es un órgano endocrino que te ayuda en tu metabolismo, protege tus huesos, mejora la sensibilidad a la insulina y determina qué tan rápido envejeces. El músculo no es solamente un órgano estético. Hoy voy a contarte cómo controlar y ayudar tu músculo con entrenamientos de fuerza, una intervención eficaz y poderosa para ayudarnos en la longevidad femenina. Entonces, estos tres biomarcadores de longevidad en menopausia. Empezamos con un ejemplo clásico. Tenemos una mujer de 70 kilos. Si ves, la de la izquierda y la de la derecha pesan exactamente lo mismo, pero si nos podemos a ver sus composiciones corporales, esta mujer de la izquierda tiene una masa grasa de un 40%, una masa muscular de un 23%, siendo que la del lado derecho, que pesa exactamente lo mismo, tiene menor grasa en un 30% y más masa muscular en un 33%. Es por eso que el peso no nos dice mucho más allá del peso, no nos habla de composición corporal y no nos dice y nos refleja realmente cómo está una persona. Es por eso nosotros ocupamos mucho el término de índice de masa corporal, que nos da un resultado, un número según el peso y la estatura. Sin embargo, si bien se ocupa mucho a nivel estadístico, es impreciso para evaluar el resto de los componentes del cuerpo. Es por eso que solo con el peso no podemos tomar grandes decisiones en salud. Ahora, una composición corporal, que se puede hacer mediante un DEXA o bien una impedanciometría, nos permite evaluar distintas masas o tejidos corporales, como la masa ósea, la masa muscular, la masa grasa y la masa residual correspondiente al tejido de la sangre, los órganos u otros. ¿Por qué es importante hablar del músculo? Porque en la medida que vamos envejeciendo, vamos perdiendo masa muscular y fuerza. Y es así como se ve en esta tabla, la curva en rojo, que es el área de la mujer, nos dice que nosotras alcanzamos nuestra masa muscular máxima alrededor de los 30 años, para luego empezar a disminuir gradualmente, haciéndose un poquitito más pronunciada a los 40 y desde los 60 años ya bajar drásticamente. Por eso que el monitoreo tradicional del peso no logra captar esta rápida pérdida de masa magra o de músculo durante la transición hacia la menopausia. Ahora, si nos vamos al efecto endocrino que tiene el músculo, tiene muchos efectos en distintos sistemas. Por eso que es un órgano endocrino. Efecto a nivel de la piel, nos ayuda a tener una piel más armoniosa, más joven. Tiene un efecto regulador en el cerebro, tanto para los centros de reguladores del apetito como también en los centros de reguladores emocionales. Afecta en el tejido adiposo, en la grasa y ayuda a que se vaya consumiendo la grasa desde ahí. Tiene un efecto inmunológico importante porque nos ayuda a tener un sistema inmunológico mucho más fuerte y preparado, pero también tiene efectos metabólicos porque ayuda al control y a la sensibilidad de la insulina, como también ayuda a sacar glucosa y energía del hígado, muchas veces enfermo por este fenómeno que se llama esteatosis hepática o hígado graso. Y también tiene un efecto estimulante en la formación del hueso que más adelante se los voy a explicar. Por lo tanto, el músculo no es solamente algo que nos ayuda a deambular, a caminar, y menos sacarnos la foto en el gimnasio para vernos estéticamente bien, sino que es un órgano endocrino que ayuda a regular muchas otras áreas y órganos del cuerpo. Ahora, ¿por qué estos tres biomarcadores predicen mejor la salud que una balanza? Primero, la sensibilidad a la insulina y el amortiguador de glucosa que tiene el efecto el músculo. Y el músculo no solamente va a actuar en la parte de deambulación, sino que tiene un efecto buffer, es decir, amortiguador metabólico. ¿Y eso cómo se ve? El músculo es uno de los órganos principales en el sitio de captación de la glucosa,
porque la usa cuando estamos en movimiento y además porque es capaz de almacenarla. Es un gran almacén. Imagínate este músculo que es un extenso órgano que está en todo el cuerpo, es capaz de ir almacenando esta glucosa tanto para guardársela para otros órganos que lo necesiten, así como guardársela para sí mismo. Y durante la menopausia, la pérdida de músculo se va asociando a mayores niveles de resistencia a la insulina, más adiposidad visceral, que es esta acumulación de grasa que ocurre en distintos órganos, pero que generalmente nosotros lo vemos en el abdomen, que la vamos midiendo con la circunferencia de abdomen, y además el deterioro metabólico que produce. Por eso que con el tiempo, con los años, aumenta el riesgo de hipertensión y de diabetes. Esto es un video donde mostramos cuando nosotros comemos un aumento rico en glucosa, esta glucosa se absorbe por el intestino, llega al torrente sanguíneo, estas blanquitas son las glucosas, van viajando, esta es la insulina, y la insulina se une a su receptor de insulina en los distintos tejidos y en el músculo. Y eso hace que este receptor, esta entrada que se llama GLUT4, permite el ingreso de glucosa hacia adentro de la célula. Bien, entonces ahí permiten su entrada, pero ocurre que en la resistencia a la insulina, cuando esta insulina se coloca en su receptor, no se abren estos transportadores de glucosa. ¿Sí? Por eso que el cuerpo tiene que generar o más insulina para que trate de hacer el mismo resultado, o bien puede ir pasando que con el tiempo aumentan los niveles de glucosa en sangre y es ahí cuando van ocurriendo los fenómenos de prediabetes y de diabetes. Bueno, el músculo justamente ayuda a que haya esta sensibilidad a la captación de insulina. Este receptor se hace mucho más sensible, ¿ya? Por lo tanto, mejoramos la entrada de glucosa, pero no solamente eso, sino que el músculo cuando está en ejercicio es capaz por sí solo mejorar el ingreso de glucosa independientemente del nivel de insulina. Y acá lo vemos. Una persona que hace ejercicio por sí sola activa estos transportadores de manera activa y mejora el ingreso de azúcar. Por eso que ayuda mucho el ejercicio y en ambos tipos de ejercicio a las personas con diabetes. Pero también el músculo es un reservorio grande capaz de almacenar la glucosa en una molécula llamada glucógeno. Ya la guarda y en altas calorías y además permite sacar glucosa proveniente del hígado, ¿ya? Porque el hígado tiene la capacidad también de guardar la energía en forma de grasa y que cuando está aumentada se llena de grasa y se llama estatosis hepática o hígado graso y también es capaz de ir formando glucosas para irlas distribuyendo en distintos órganos. Bueno, uno de esos órganos, si está en el fondo hambriento el músculo de esta glucosa, saca glucosa del hígado. Por eso que el ejercicio es una de las herramientas que nos ayuda también a trabajar la estatosis hepática. Ahora, esta mejora en la sensibilidad de insulina se relaciona con cambios en la grasa visceral, mejora el área muscular, el músculo se hace más grande y mejora la densidad muscular, es decir, hay más cantidad de fibras dentro del músculo y por lo tanto mejora su funcionamiento. Por eso que el músculo no solamente se encarga de ejecutar el movimiento, sino que nos ayuda a regular finalmente el metabolismo. El segundo biomarcador crítico e importante a conocer es la fuerza de agarre. La fuerza de agarre no es solamente la fuerza de la mano, sino que es un indicador que nos dice cómo está la fuerza a nivel músculo-esquelética total, completa del cuerpo. Es un marcador además de fragilidad, es un predictor funcional, es un predictor de mortalidad y además un predictor cardiovascular. Entonces, cuando uno mide la fuerza de la mano, es una forma sencilla de hacerlo, es muy económica y se va a relacionar moderadamente con la fuerza de otros compartimentos. Por eso que es un tremendo marcador para ver cómo está la fuerza a nivel total. Cuando está baja la fuerza, predice hospitalizaciones mucho más prolongadas. Las personas con poca fuerza están más tiempo hospitalizadas en estos lugares. Tienen mayores limitaciones funcionales, tienen peor calidad de vida, tienen más riesgo de enfermedades cardíacas y respiratorias y además tienen mayor riesgo de muerte por cualquier causa. Cuando yo siempre comento esto como parte de mi historia, yo hace 2 meses y medio estuve hospitalizada en la UCI y fue básicamente porque tuve un desequilibrio hormonal producto de una cirugía por un tumor en la hipófisis.
Una persona que está hospitalizada en la unidad de cuidados intensivos puede estar mucho tiempo hospitalizada y mucho tiempo bajo ventilación mecánica. Mis tiempos fueron un día bajo ventilación mecánica y en una semana yo ya me estaba yendo para la casa. Muchos de los profesionales de salud que me atendieron en ese momento estaban súper sorprendidos de la rapidez con la que yo me recuperaba y al tercer día ya me estaba levantando, ya cuarto día ya me podía hacer mi aseo, ya podía deambular, ya podía ir al baño sola, me podía bañar sola. Y ellos estaban sorprendidos y me decían, es increíble, Bárbara, tú la fuerza que tienes para poder levantarte, no has perdido esa fuerza. Y eso es porque me he dado el tiempo de trabajar todo estos años la fuerza de mi cuerpo. ¿Y para qué lo hacía? Justamente cuando en algún momento que quizás yo no tenía idea que iba a ocurrir, pudiese tener una hospitalización o algún accidente en el cual yo necesitara que mi cuerpo trabajara de manera óptima. Y acá podemos ver cómo la fuerza va disminuyendo con los años, tanto en el grupo de hombres como en mujeres. Nosotros tenemos un alcance de fuerza más o menos máxima en los 30 años, luego se mantiene constante, 40, ya pasado los 40 empieza a disminuir para bajar drásticamente de los 60 hacia adelante. Baja fuerza de agarre en mujeres es menos de 16 kilos. ¿Sí? Sin embargo, hay instrumentos en lo que permite verificarlo de acuerdo al grupo de edad. Ahora, fíjense acá abajo. Esta, esta fuerza, cuando una persona no realiza algún tipo de ejercicio que mejore la fuerza, llega a su pic y después empieza a disminuir para hacerse una curva mucho más pronunciada en los años posteriores. Pierde mucha fuerza con los años. Pero si yo acá en este punto donde se separan las dos curvas, genero cambios y empiezo a entrenar de forma temprana, cuando yo llegue al momento en que baja la fuerza, voy a permitir a que sea una curva mucho menos pronunciada y mantenga un nivel de fuerza mucho más alto que el basal. Por eso que es tan importante comenzar en etapas jóvenes a hacer ejercicio de fuerza. No es necesario que tengas que llegar propiamente tal a la menopausia a hacerlo, sino en el periodo de la transición de la menopausia que empieza 10 años antes, incluso un poco antes del momento en que uno ya deja de menstruar. La fuerza de agarre se puede medir mediante este instrumento que se llama dinamómetro. ¿Ya? Existen dinamómetros validados. Aún existen pocos, pero está en proceso de validar muchos otros nuevos tipos de dinamómetro. Uno de ellos es el Yamar, que este es caro, se ocupa a nivel hospitalario, muy preciso, pero también tenemos dinamómetros mucho más fáciles de utilizar en las atenciones ambulatorias, que es el CAMRI, ¿ya? Y este justamente trae un detalle donde aparecen los distintos niveles de fuerza según grupos de edad. Ahora, en general, las normativas nos hablan de baja fuerza muscular en mujeres, es menor de 16 kilos de fuerza. El tercer biomarcador es la densidad ósea y también agregaría la masa muscular. ¿Ya? Y eso es porque hueso y músculo conversan activamente y uno afecta al otro y viceversa. Y eso es porque el músculo se inserta en el hueso y por lo tanto lo va a activar. Ambos son sensibles a la respuesta y responden frente a las cargas. Y cuando hablamos de menopausia, acelera la pérdida de los dos, tanto de músculo, entonces también de hueso. Por eso que el músculo le dice al hueso que debe mantenerse fuerte. En la menopausia ocurre esta pérdida progresiva de masa muscular por una disminución básicamente de estrógeno y otras hormonas que se van alterando. Hay una menor síntesis de proteína, además que muchas veces hay un bajo consumo de proteína, hay un aumento de la inflamación metabólica total. Entonces, de un músculo sano que está con una buena cantidad y una buena calidad, pasa a ser un músculo más pequeño y que además está lleno de estas fibras acá que se ven amarillo, que es grasa. Este fenómeno además se llama mioestatosis. Entonces tenemos un músculo en menor cantidad, con menos área y de peor calidad porque queda infiltrado, lleno de esta grasa. Y por ende su función va a disminuir. Por eso también que en parte uno va perdiendo fuerza muscular. Ahora, en cuanto al hueso, y este dato es muy importante, el 40% de las mujeres sobre los 50 años van a tener fractura
por osteoporosis durante su vida. Es decir, de las mujeres que tienen osteoporosis, casi la mitad de ellas al menos va a tener una fractura en su vida, lo cual es altísimo. Es muy importante hacer algo con respecto a esto. Ahora los tratamientos farmacológicos con los que hoy día se ponen, perdón que se me cae el micrófono, y además que damos mucho en consulta, se han visto que no son completamente efectivos para reducir finalmente esta incidencia de fracturas, sino que hace falta algo más para poder realmente tener un resultado. Y por eso existe lo que se llama el entrenamiento de fuerza, que es una de las intervenciones farmacológicas más importantes porque nos ayuda a aumentar la fuerza muscular y la calidad del músculo. Recuerdan las imágenes del músculo lleno de grasa a un músculo mucho más eficiente, rico en fibras musculares. Promueve además la formación ósea por este complemento que se da músculo-hueso. Mejora además los síntomas de la osteoporosis y nos ayuda a aumentar la densidad ósea. Y eso pasa básicamente porque el ejercicio de fuerza tiene un efecto activador en una célula que se llama osteoblasto, que es la que finalmente nos ayuda a crear más hueso. Crea esta matriz del ósea, donde finalmente se van depositando los distintos minerales y van haciendo que el hueso sea a la vez resistente, pero también suficientemente flexible. Ahora, ¿cuáles son los hallazgos que nos han mostrado los estudios sobre cuánto entrenamiento de fuerza es necesario? Finalmente, un entrenamiento con cargas altas, por eso que aquí dice mayor o igual a un 70%. No voy a entrar en detalle quizás para otro video, pero sí se ha visto que cargas altas de entrenamiento tienen un efecto mayor para el hueso y el músculo porque ambos necesitan cargas para poder activarse. Que tenga una frecuencia al menos de 3 veces a la semana, que por lo menos dure un 40%, o sea, 40 minutos en la sesión del ejercicio. Y fíjese acá este tema importante, que al menos esté 48 semanas haciendo este tipo de entrenamiento. O sea, estamos hablando aproximadamente 11, 12 meses. Son entrenamientos y tratamientos muy largos. Por eso que muchas veces las personas a primer mes, al tercer mes, incluso a los 6 meses, no ven nada y finalmente terminan no haciendo el ejercicio, porque no se ve cuáles son el efecto real en el hueso. Uno puede estar haciéndolo y seguir con la osteoporosis, pero finalmente necesitan mucho tiempo para poder ir tratándose. Ahora, este tipo de ejercicio mejoró significativamente la densidad ósea a nivel de la columna lumbar, femoral y de cadera. Pero ojo, esto que aparece acá, esta información, es algo que constantemente se está evaluando y está en constante cambio. Aún no hay un ideal de cuánto es lo que hay que hacer, porque existen pocos estudios finalmente que se realizan en los grupos de mujeres, menos en mujeres que están en menopausia. Entonces, sigue todavía estudiándose sobre cuáles son lo óptimo que se necesita para estos entrenamientos. Pero quédate con la idea que aún así el entrenamiento de fuerza es parte de la intervención muy importante para la prevención de la osteoporosis y también para el tratamiento de la osteoporosis. Por lo tanto, uno no solamente entrena para verse mejor, sino que también se entrena para mantener a este tejido metabólicamente activo y que finalmente nos va a proteger del envejecimiento. Ahora, ¿cómo uno puede ir midiendo sus progresos? Porque no todo lo que se ve en el espejo se va a ver tan rápido, pero sí hay algunos elementos que podemos pesquisar, como la sensibilidad a la insulina, que lo vemos mediante exámenes de laboratorio, como la glicemia, la hemoglobina glicosilada o glicada, el porcentaje de grasa visceral y cómo están los elementos de la composición corporal. Recuerda esta mujer que pesaba 70 kilos y una tenía más porcentaje de grasa y la otra menos, y la otra tenía menos músculo, pero la otra tenía más. Bueno, esos son elementos que podemos ver mediante la evaluación de la composición corporal. La fuerza de agarre, por otro lado, que se puede medir con un dinamómetro de manera ambulatoria, nos ve los kilos de fuerza que tenemos y cómo nosotros, en la medida que progresamos con el ejercicio, vamos viendo cómo aumenta también este nivel de fuerza. Y nos dice mucho también sobre cómo está la funcionalidad de las personas. Y por último, la densidad ósea y la masa muscular, que pueden evaluarse con una densitometría ósea, que nos ayuda justamente a pesquisar cómo está el hueso, si en un grado de osteopenia o de osteoporosis, y la bioimpedanciometría, que nos ayuda a ver justamente estos elementos de la composición corporal que te había comentado. ¿Cuáles son herramientas que sí o sí se pueden utilizar este año 2026 y que nos ayudan a la adaptación muscular?
Uno es tener un entrenamiento de fuerza que sea personalizado, porque finalmente todos respondemos en magnitudes y en cantidades distintas. La ingesta de proteína adecuada también. Se ha visto que las mujeres, un gran porcentaje, al menos el 25%, no cumple con lo mínimo ingesta de proteína, sobre todo aquellas que son ricas en leucina, que han demostrado que tienen un efecto en la síntesis de proteína del músculo mucho mayor que las otras proteínas. El sueño y la recuperación es esencial porque el músculo no se repara, no aumenta su cantidad y su calidad cuando uno está haciendo el entrenamiento, sino que ocurre en los momentos de descanso. Por eso que el sueño, tanto en su cantidad como en su calidad, debe estar presente. El monitoreo también constante de la composición corporal, cómo estoy hoy, cómo estoy 2 meses después, para ir viendo cómo son los progresos. El manejo metabólico que nosotros lo vamos haciendo mediante la solicitud de los exámenes. La salud hormonal, si es necesario o no el uso de terapia de reemplazo hormonal, no estar esperando cuando ya esté en menopausia, sino que muchas veces es necesario evaluarse mucho tiempo antes sobre esta transición. No ocurre todo este cambio hormonal en un momento dado. Esto va ocurriendo progresivamente con los años y por eso que es tan importante estar evaluando las hormonas. Y siempre estar haciendo un seguimiento constante de todos estos valores. Por eso que el entrenar no es solamente un concepto para verse mejor estéticamente, sino que uno entrena para mantener este tejido o estos tejidos metabólicamente activos y que finalmente nos va a proteger durante el envejecimiento. Así que si te gustó esta información, escribe abajo qué te pareció y además suscríbete para que puedas recibir mucho más contenido como este. Nos vemos.